Bueno, habiendo hecho esto y confiando en la misericordia del Señor, vamos con Hebreos. Vamos a seguir peleándonos, Adán amando con Hebreos por un rato más. ¿Qué descubrieron? Al terminar de leer el versículo 18 del capítulo 10, que cerró esa tan rica, tan interesante e inagotable porción de la palabra del Señor que revela verdades tan profundas, tan trascendentes, tan maravillosas. Cuando llegamos a este pasaje del verso 19 del capítulo 10, y estoy aquí recomendándoles que estamos usando la traducción Dios habla hoy. ¿Qué les dice este pasaje? ¿Qué descubren en el mismo? ¿Qué, qué les brinca? ¿Qué les anima? ¿Qué les cae de peso? ¿Quién de ustedes nos dice que les hace preguntarse? Ajá. Ya Marta Alicia decidió acercarse al micrófono para poder compartir. Con mucho gusto te escuchamos, Marta Alicia. Gracias, Adonida. Para mí fue, como bien decías, liberador saber que el sacrificio de Cristo trasciende, va mucho más allá, es algo más que solamente obtener el perdón, es una reconciliación, como Dios en este amor por nosotros para no perdernos, para poder vivir la vida, para poder hacer la vida en Él, nos acerca o nos envía a Cristo. Cómo a través de todo este tiempo, de toda esta ley que no funcionó, de todo este ensayo, error, porque pareciera que es así durante el Antiguo Testamento, nos vienen a decir, bueno, nos traen ahora o nos muestra ahora, Cristo es y será el camino, la vía, el acceso a mí. Vívanlo, encárnenlo. Es un trabajo, pero también es un aprendizaje, es un constante estar viendo quién soy, cómo me va transformando, cómo lo voy encarnando, cómo lo voy viviendo, cómo lo voy entendiendo, cómo voy haciendo esta relación día con día, analizándome, observándome. Ayer en la célula hablábamos de este ego, de esta emoción, de esto que hemos aprendido también y que nos está llevando de alguna manera a estar cerca, a buscarlo también. Me emociona mucho esto que tú decías de tu chaleco, consciente de que no tienes la capacidad para nadar, mas sin embargo estás confiado en que mientras conserves la calma y hagas lo que tienes que hacer, irás saliendo. Es lo mismo ahorita que hablamos en estos momentos tan difíciles para todos los hermanos. Me decía María Luisa, es muy difícil cuando estás atravesando una situación de dolor, de preocupación, mas sin embargo, este saber que no estás solo, este saber que Dios está contigo, que no te dejó, es alentador, es como si eso, un abrazo, ¿no? Te abrazo, estoy aquí. Para mí fue muy,
muy enriquecedor, fue así una sobadita en el alma escuchar esto que Cristo es por siempre y para siempre. Así es. Amén. Gracias, Marta Liz. ¿Alguien Gracias. más? ¿Qué descubre? ¿Qué le dice? ¿Qué testimonio da a su corazón? ¿Qué alternativa de vida le plantea? ¿Qué altera su presupuesto de vida? ¿Altera los fundamentos, los conceptos? Dice un conocido, altera los pensamientos gobernantes de su vida, lo que nos dice aquí a partir del capítulo 10, verso 19, a la luz de todo lo que hemos leído. Adriana, tienes prendido tu micrófono, no sé si quieres participar, o tú, amor, que también lo tienes prendido. Pastor, ahorita que te escuchaba, tenía un poco de pena de participar porque a veces me parece que siempre digo lo mismo, pero es que me impacta muchísimo la lectura de la palabra. A veces pienso, ¿cómo antes no lo vi? ¿Cómo antes no vi esto que decía, no? Me impactó obviamente desde Hebreos 10:29 cuando habla acerca de esto que hemos venido aprendiendo, siento yo en Casa de Pan, acerca de priorizar, qué es lo importante, qué es a partir de dónde vemos nosotros la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso yo que en esta parte de Hebreos 10:29 en adelante, siento yo que el autor habla mucho acerca de que debemos de ver las cosas, pero viendo como lo que tenemos ya enfrente, las riquezas del cielo, no lo que vemos ahorita, no el sufrimiento que podemos tener ahorita, sino lo que tenemos gracias a Cristo más adelante. Eso de Hebreos 10. Y después todo Hebreos 11 me quedo maravillada de la forma en la que está traducido en esta versión. A veces lo leía yo, lo leí varias veces y entonces me decía, leyendo esto no tienes derecho a no tener fe, no te puedes dar el lujo de no tener fe después de leer esto, no puedes darte el lujo de dudar o el lujo de decir, no es, mi Dios no responde, ¿no? Porque ha respondido, está ahí la evidencia. Bien, gracias, Adriana. ¿Nadie Pastor, más? Sí, Juan sí, Carlos. sí, bueno, pues a mí sí me hace reflexionar fuertemente porque estamos invitados a la fidelidad, ¿verdad? A la fidelidad, pero también a la firmeza en continuar en esperanza por este camino. He entendido que Dios está presente, nos ha limpiado, nos ha rescatado y que nuestra condición ya es diferente a la anterior. Y esto pues no solamente debe eh, a tocar, como dice en versículos anteriores, que Él iba a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, nos iba a poner tanto el querer como el hacer, su voluntad. Y este camino de fe, pues no quiere decir que es un camino fácil. Es un camino, pues con momentos que incluso llegan a ser difíciles, agrestes, enfrentar pues el sufrimiento, pero con integridad, y seguir firmes hasta llegar, por lo cual vamos a ser aprobados es por medio de la fe. O sea, ese es el método, esa es la estrategia. Este, y pues no hay vuelta atrás, o sea, no hay vuelta atrás. No se habla de recular, ¿verdad? De acobardarnos en el camino por las circunstancias que pasamos, sino al contrario, crecer en fe, crecer en la confianza y seguir dando los pasos, por supuesto, algunas veces asumiendo las consecuencias que corresponden, pero pues fortalecidos por la compañía, por el consejo y por
la guianza del espíritu. Eso es lo que veo. O sea, no se trata de echarse para atrás, se trata de mantenerse, aparte de fieles, pues también firmes y también confiados. Es lo que podría resumir. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Quiero invitarles a que partamos de el versículo 19 como el parteaguas eh, con el tema que habíamos venido tratando para ya aterrizarlo. Cuando se habla de la traducción de la Biblia, son dos los tipos de traducción básicos y que se consideran en la traducción bíblica. El primero de ellos es la traducción literal, en donde se va traduciendo palabra por palabra del idioma original al idioma al que se traduce. Pero no solamente hay ese tipo de traducción, también hay lo que podríamos llamar una traducción del sentido. No, no es una traducción literal, sino del sentido del texto bíblico. Y Dios, perdón. De verdad, pobrecito, el quejoso. Bueno, alguien ahí nos está compartiendo sus quejas. Entonces, repito, retomo la idea. Hay dos tipos de traducción básica. La traducción literal de la Biblia se traduce palabra por palabra. Por ejemplo, la Biblia del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando recuerdan ustedes que hubo un evento en donde el hombre de Dios pone a beber agua a los soldados y unos se arrodillan y con la mano se llevan el agua a la boca y otros simplemente beben como perros, ¿verdad? Como animales, con la lengua directamente. Esta traducción, en lugar de decir hombres, traduce los que orinan contra la pared. Esa sería una expresión literal de los términos usados. Dios habla hoy y traduce más bien el sentido a lo que el autor tenía como propósito revelar. Y que yo señalé en la impresión que yo tengo de este capítulo, la circulé la palabra ahora. Dice en Dios habla hoy, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Verso 20, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Destaco la importancia del término ahora, porque sirve como un parteaguas, ¿sí? Se refiere a todo lo que ha venido tratando. La cuestión de los sacrificios imperfectos, la cuestión del sacrificio de Cristo, la cuestión de una nueva alternativa posibilidad de relacionarse con Dios. El versículo 18 es una especie de conclusión a todo lo que estuvimos estudiando. Dice el versículo 18, así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Sí, como que ahí, pum, marca, hasta aquí, ya, esta es una realidad, ya. Los pecados han sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo
y están perdonados. Ya no hay necesidad de más ofrenda. Y luego, verso 19. Hermanos, ahora, ¿qué es lo que establece con ese ahora? Bueno, ahora, una vez que nuestros pecados han sido perdonados, que ya no hay necesidad de presentar más ofrendas por el perdón de nuestros pecados, ahora, y propone dos cuestiones. La primera es, podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Algo que el autor de Hebreos destaca es que no deja de hacer referencia al costo de nuestra salvación. ¿Se fijaron en eso? Una y otra vez destaca la importancia de la sangre. Sí, ahora hay que a todo dar. Qué padre, ya puedo entrar con toda libertad al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Sí, pero gracias a la sangre de Jesús. Pero eso es lo primero. Ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario. Y la segunda cuestión que resulta de ese ahora es el modo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Otra vez, la invitación, la exhortación, la evidenciación de que hay un nuevo camino de vida. Ahorita me voy a ocupar de esto. Un nuevo camino de vida. Y nuevamente, a través de su propio cuerpo. En nuestro culto del primer domingo de agosto, si Dios permite, vamos a participar de la cena del Señor. Y vamos a comer del pan y a beber de la copa de vino, porque nuestra comunión como iglesia, como cuerpo de Cristo, es resultado del sacrificio de Cristo. Y aquí Hebreos hace referencia a la sangre de Jesús, pero también hace referencia a qué? A su propio cuerpo. ¿Sí? Destaca que esta nueva condición de la que gozamos es fruto del sacrificio, del derramamiento de la sangre y del sacrificio del cuerpo de Cristo. Pero esta cuestión, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, me parece, una declaración, pero al mismo tiempo es una convocatoria. Es una que nos llama a considerar, a prestar atención, a hacer propio y a apreciar nuestro estado, nuestro nuevo estado espiritual. Cuando escucho a algunos de los que aquí estamos, yo los escucho que siguen estando bajo la culpa de su pecado, que su relación con Dios está condicionada por su pecado. Y dejan de lado el hecho de que ahora somos diferentes, somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue pagado. El precio de nuestro pecado ha sido pagado. Debemos considerarnos nuevas criaturas. Debemos vernos a nosotros mismos como nuevas criaturas. Déjenme ver si consigo rápidamente la definición que el diccionario hace de considerar. Reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Juzgar o tener un juicio o opinión sobre una persona o una cosa.
yo no me juzgo por mi pecado, sino me juzgo por la obra de Cristo en mí. No sé si me estoy explicando. Y esto tiene un efecto muy completo, porque si mis condicionantes psicológicos tienen que ver con mi culpa, si todos mis traumas psicológicos tienen que ver con la culpa aprendida, ¿qué no? El poder de la redención realizada por Cristo de mi persona tiene el poder para destruir esos presupuestos y que yo me pueda ver a mí mismo, a mí misma, de una manera diferente. ¿Qué les parece esta propuesta? A veces debo decir, a veces cuando termino yo mis sesiones de consejería pastoral, termino frustrado, porque me pregunto, ¿qué esta persona, esta mujer, este hombre, no creen en el poder regenerador de la sangre de Cristo, que ha venido a transformar su vida? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estabas alzando la mano? Sí, sí, es que este sacrificio es perfecto, para siempre, efectivo. Pero Así. ayer mientras caminaba yo por aquí por el patio, pensaba, ¿cuál es la razón por la que sabiendo esta perfección, esto que ya no hay, ya nos perdona los pecados, ya no hay un reclamo por esos pecados? Decía yo, ¿cuál es la razón por la que no procede? Y pensaba, ¿será que a veces no queremos aceptarlo? O sea, a veces puede ser ignorancia, a veces puede ser el que así quiero seguir en esa vieja naturaleza, porque ahí me acomodo, porque ahí pues me me conformo ahí con ser así, pero me conviene, ya pues me trae mis beneficios. O sea, me preguntaba yo mucho por qué sabiendo, por qué teniendo testimonio, por qué habiendo vivido tantas veces esas manifestaciones de parte de Dios, por qué seguimos ahí? Y mi pregunta era esa, ¿a veces es voluntario el no querer vivir esa nueva pues vida, esa nueva oportunidad? ¿Y no será que tú misma te estás respondiendo al hacer referencia a tantas manifestaciones y poner entonces el fundamento de la fe en eso que nosotros consideramos la obra extraordinaria de Dios, las manifestaciones? Si yo te pregunto, ¿cuáles manifestaciones tienes del poder de Dios en tu vida? Me sanó del cáncer. Pero la fe no se sustenta en esas experiencias. No, Cuando la fe no se sustenta en la palabra, en lo que Dios ha dicho, no en lo que sentimos, no en lo que pensamos, no en lo que pasa, no es lo que obtenemos. no en lo que obtenemos o dejamos de obtener, nuestra fe está en crisis. Es la crisis que viven muchos parientes de enfermos. Su fe entra en crisis porque están viendo cómo se está muriendo
Y, por ejemplo, si pienso en Lulú, Lulú dice, yo no puedo entender cómo es que Dios permite esto si Enrique ha sido un hombre tan bueno. Y lo dice sinceramente, con todo su corazón, pero teológicamente está diciendo que la responsabilidad de Dios tiene que ver con los méritos de Enrique. ¿Sí? Entonces, quizá, amor, el problema es, y a eso vamos a ir, porque este capítulo nos ayuda en eso, es que tenemos que replantear cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Hace varios, ya 2 años quizá, cuando los hombres empezamos a tener nuestra reunión de oración previa, que nos reuniéramos todas las noches, hablamos sobre Hebreos 11, y prácticamente ninguno de los héroes de la fe, a ninguno de los héroes de la fe le fue bien. Cuando yo leo la historia de Moisés, yo me pregunto, qué tragedia la de Moisés, para que habiéndole costado tanto sacrificio, tanto esfuerzo, para haber intercedido tantas veces por el pueblo, Dios le diga a Moisés, como no le hablaste a la roca y la golpeaste, no entras a la tierra prometida. Te doy chance de que la veas de lejos. Ah, chihuahuas. A lo mejor hubiera estado mejor que no la pudiera ver de lejos, ¿no? Porque estaba tan cerca de la tierra que podía verla. Y estaba tan lejos que no podía entrar en ella. Si la fe se sustenta en lo que Dios hace como respuesta a mis peticiones, Cuando no hacen, estamos en conflicto. cuando Dios no hace lo que le estamos pidiendo, ¿qué pasa con el fundamento de nuestra fe? Adriana. Perdón. Pastor, estaba yo escribiendo ahorita en mis apuntes, replantear los fundamentos de nuestra fe para evitar que la fe se ponga en crisis. ¿La fe nunca debe de estar en crisis, pastor? No, no es la fe la que está en crisis, nosotros somos los que estamos en crisis. Ya no sé quién dijo, si tú, Adriana, o tú, Juan Carlos, no tienes derecho a no tener fe. Creo que fuiste tú cuando dijiste, hablaste de Hebreos 11. Sí. Bueno, pero por lo que tú dijiste, el concepto de fe es confianza. No tienes derecho a no confiar. Pero la fe no solo es confianza. La fe es conocimiento. Es la aceptación de lo que Dios ha establecido como propio para mí. La fe de todos los héroes de Hebreos 11 tenía una confianza, la sustentaba una confianza, pero es una confianza inconclusa. Ninguno de ellos vio realizada, cumplida su confianza. ¿Se han fijado en eso al leer Hebreos 11? Sí. Porque el cumplimiento de su confianza no está dentro de esta era, sino que pertenece al mundo venidero.
Por eso esos héroes de la fe, pues, ahí no se acabó todo aquí. Lo que se iba a cumplir era más allá, No, no es lo que se iba a cumplir, o lo que se va a cumplir. lo que se va a cumplir. Ajá. Y no tiene que ver con una cuestión de que, como había un coro que cantábamos mucho antes, si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Quiénes han cantado ese coro? Ujú, ya. Porque, y hay otro, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá. Si mi esperanza es llegar a vivir una vida sin llanto, no es esa la promesa del Señor. La promesa del Señor es que su señorío se establecerá eternamente. Y una consecuencia de eso será que ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero espero estarme explicando. La promesa no va a haber más llanto. La promesa es, se establecerá el señorío de Dios, el reino perfecto de Dios, y una de las consecuencias es que ya no habrá más llanto. La fe, con lo que dices, cuando se sustenta en lo que yo quiero de él, más que en lo que él quiere de mí, es cuando pues, no es la fe en Dios. No es solo eso, amor, que a veces todavía sigue estando muy viva esa formación tanta meritocracia. Por eso decía yo que en el verso 19, cuando dice ahora, establece dos cuestiones. La primera es, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario. Y la segunda es, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos que estar en sintonía con el Señor. ¿Sí? Jesús dijo, yo les voy a enseñar un camino. Les voy a revelar la verdad y los voy a hacer vivir. ¿Así dijo? No, yo soy el camino, Yo soy el camino. ¿Qué más, Juan Carlos? soy la verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Entonces, caminar el camino de Cristo es caminar a Cristo. Es estar en comunión con Él. Y por eso es que dice, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió. O sea, estando en comunión con Él, estamos en sintonía con Él, lo de Dios se manifiesta en nosotros. A Adriana le gusta mucho que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder. Pero no es que al poner en nosotros el querer, es que nosotros por nosotros podamos el hacer, sino que al estar Él en nosotros, al estar nosotros en Él, y en esto consiste la unidad con el Señor, al estar en comunión con Él, entonces lo que es de Él es nuestro, su propósito, su quehacer, su todo. Y para comprender mejor esto, les quiero invitar a que vayamos a los versículos 22 en adelante. Fíjense, verso 20, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo. Por eso empieza diciendo el versículo 22. Primero, acerquémonos a Dios
con un corazón sincero. Un corazón sincero. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la palabra sincero? Sincera. Sincera. ¿Sí saben? Bueno, nos dicen que hubo un tiempo en que las monedas, no había billetes, las monedas se hacían de metales preciosos. Sí. Sobre todo de oro, las más valiosas. Y entonces bastaba con rasparles un poquito del oro a la moneda para ir ganándole, para ir robando. Pero resulta que las monedas se pesan. Cuando mi papá cumplió 50 años de edad, mi abuela le regaló un centenario y mi papá lo presumió más que a sus hijos. Y una cosa que presumía mi papá era cómo sonaba la moneda cuando caía al suelo, para que se notara que era oro. Pero ándale, vinieron días de vacas flacas y me manda mi papá al centro a vender el centenario. Y yo llego con la cotización del día del centenario, lo que oficialmente valía esa moneda. ¿Y qué creen que hicieron en la casa a la que fui? Lo pesaron. Pesaron la moneda. Y no dio el peso, porque se había raspado, porque se había golpeado, etc. Así que no me pagaron la cotización del día. Cuando la gente le quitaba las monedas, las rellenaba con cera para que dieran el peso. Así que la palabra sincera, de sinceridad, viene sin que le ponga cera, o sea, tal cual. Cuando yo presumo que siempre estoy bien, cuando yo presumo que mi fe no falla, le estoy poniendo cera a mi fe. Artificialmente la estoy haciendo que pese lo que mi fe no pesa. Si de veras no tenemos derecho a no tener fe en tanta confianza, pues el primero que violó este principio fue Jesús. Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, porque la verdad yo no quiero. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Lo que Hebreos nos está diciendo, presentémonos ante el Señor como estamos. Y a veces tendremos más confianza, a veces tendremos menos confianza. Y luego, la segunda cuestión, con una fe completamente segura y de acuerdo con lo que el diccionario griego-español dice, en este caso griego-inglés, aquí esto de completamente segura se refiere a una certeza, a una lo más posible seguros de lo que estamos creyendo. En el entendido
de que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Versículo, frase siguiente. Primero es: acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de una mala conciencia. No nos engañemos a nosotros mismos, ni creyéndonos mejor que lo que somos, de lo que somos, ni pensando que lo malo que somos estorba a Dios para nuestra salvación. Porque no depende de nosotros que Dios nos ame. El amor de Dios no tiene que ver con nuestro carácter, sino con el carácter de Él. Y esa es nuestra confianza, y esa es la confianza que nos lleva a vivir en comunión, a creer que podemos esforzarnos y lograr vivir para Dios. ¿Por qué puedo esforzarme? Porque Dios me ama. Y si Dios me ama, Él me ayuda a honrarlo. Y luego viene una cuestión que quizá para algunos debiera estar al principio. Dice, los repito, acercándonos a Dios con corazón sincero, con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere con eso? Al bautismo. Y esta es una cuestión fundamental. Mientras no nos bautizamos en plena conciencia, y voy a enfatizar aquí, no mientras no somos bautizados, sino mientras no nos bautizamos. Entonces, no es posible que logremos acercarnos a Dios con corazón sincero, con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia, porque es mediante el bautismo que somos regenerados. En el bautismo nacemos de nuevo, morimos a nuestra condición anterior y nacemos de nuevo para la honra y la gloria de Dios. Somos uno, somos hechos uno con Cristo. Y entonces viene versículo 23, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Pero la esperanza de la fe que profesamos trasciende nuestra condición y actualidad humana. Sí tiene que ver con lo que somos como humanos, con nuestra salud, con nuestra protección, con nuestra seguridad, etcétera. Pero no se agota en eso, trasciende, porque la esperanza de fe que profesamos es que el reino de Dios se establecerá perfecta y eternamente. Esa convicción es la que nos hace enfrentar la vida con todo lo que la vida es y entender que lo que Dios hace cuando nos sana, cuando nos protege, cuando provee, etcétera, son señales. Por eso el Evangelio de Juan es tan enfático en referirse a los milagros como señales. La señal no es un fin en sí mismo, sino es algo que apunta hacia algo más.
y podemos quedarnos en la señal. Y ese es un conflicto que no pocas veces enfrentamos o podremos enfrentar como cristianos en nuestra actitud hacia la muerte. Mi madre, que por ahí anda, creo que todavía está por ahí, ya se salió. No sé, ahí está. Se acuerda mucho de Evita Portilla. Y cuando le pregunto, ¿cómo vas, madre? Y ella me dice, mamá, caminando para aquel lugar, pero no me quiero ir en el primer camión. Yo me espero al otro. Porque así dijo Evita Portilla. Cuando hablamos de irnos con el Señor. Yo sí, yo me quiero ir con el Señor, pero en el siguiente camino. Bueno, la muerte para el cristiano es derrota. Debemos evitar a como se pueda la muerte, porque lo más importante es la vida. Bueno, si mi esperanza es lo que Dios puede hacer en esta vida, entonces lo más importante es la vida. Pero la fe que profesamos no tiene que ver solo con lo que sucede en esta vida, sino con el cumplimiento final, total de todas las cosas. Y porque Dios nos ha animado en esta esperanza, porque Dios cumplirá, dice la segunda parte del verso 23, Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Cuál es la promesa que nos ha hecho Dios? Va a reinar. Que reinaremos con Él él. va a reinar. Él va a reinar y nosotros reinaremos con él. Esa es la promesa. Y entonces, porque creemos esto, verso 24, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más que, Comunión con él. ¿no? Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Y esto es fundamental. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho por amor. Así que la expresión de que somos a imagen y semejanza de Dios es que todo lo hagamos por amor. Pero esta no es una cosa sencilla, por eso es que debemos buscar la manera de ayudarnos a unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Y luego viene una cuestión muy importante e interesante, versículo 25. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, y ahí se marca la importancia de la convivencia en la adoración comunitaria del cuerpo de Cristo. Y luego dice, sino animémonos unos a otros. ¿Y cómo termina el versículo 25? Haciendo referencia a nuestra fe, a la promesa. Y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Qué les dijeron los ángeles a los discípulos que estaban todos apesadumbrados cuando vieron al Señor ascender al cielo? Estás mirando hacia el cielo, ese mismo Señor que subió va a venir, volverá otra vez. Esa es la promesa, Él viene. ¿Se fijan lo absurdo de la fe limitada, de la fe que se limita a esta vida, a esta era terrena? En lugar de que los discípulos estuvieran alegres porque Jesús estaba ascendiendo al cielo,
estaban todos apachurrados, al grado que se hace necesario que los ángeles le digan, hombre, no la muelen, no estén tristes. Si hubieran sido ángeles mexicanos, hubieran empezado, vamos echándole una porra al Señor, alabío, alabao. ¿Por qué? Porque era la evidencia del triunfo de Jesús. Pero a veces, si somos sinceros, no nos emociona tanto pensar que Jesús vaya a venir. ¿Y a mí de qué me sirve si me estoy quedando tullido? ¿De qué me sirve si no tengo fuerzas, si me estoy haciendo viejo? ¿De qué me sirve que Jesús vaya a venir? ¿De qué me sirve que Jesús vaya a venir si estoy enfrentando esta tribulación? Es un mentiroso Jesús. Miente Dios cuando dice que Él me va a bendecir. Bueno, me dijo Ana del Amor, lo malo del webinar a las 8 de la noche es que se quedan dormidos los hermanos. Y yo le dije, bueno, nada más va a ser 1 hora este viernes, pero ya te fallé, amor, una vez más. No fue solo una hora. Bueno, a todos, no nada más a ti te fallé. Pero no veo a nadie durmiéndose y no sé si habrán puesto una foto con los ojos abiertos, pero sé que estoy diciendo cosas que parecen novedosas. ¿Sí? Hoy alguien, cuando recibió palabras de vida, me expresó su sorpresa ante esta revelación. Y yo pensé, pero sí es lo que venimos diciendo por años, que el Señor no ha prometido que vamos a enfrentar la vida sin sufrimiento. Así que sé que esto nos cae de peso, pero ¿qué escenarios abre esto? ¿Qué inquietudes? ¿Qué les emociona? A mí sí, pero pues yo ya estoy viejo. Nada, nada. Tendría, bueno, implica una cantidad de gozo que debíamos manifestar ante esta verdad, ¿verdad? Pero no aisladamente o cuando todo sale bien, sino de modo cotidiano, independientemente de las circunstancias. Porque la fe que anima y la promesa que anima nuestra fe, Juan Carlos, es lo que explica la idea de Pedro cuando dice que después de haber sufrido por un corto periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Creo que es primera de Pedro 5, ¿no? ¿Qué va a suceder? Se va a cumplir lo que el Señor ha prometido. Sí, primera de Pedro capítulo 5. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre. ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? Cuando venga.
cuando estemos en su presencia. Lo pleno, como dice luego que es el reino de Dios ya está entre ustedes, pero todavía no plenamente, pero cuando Él venga y estemos ahí será ya la plenitud. El reino de Dios ya está. ¿Cómo sé que está? Por el orden de Dios que se establece en mi vida, Amén. pero también por las señales. Ujú. ¿Qué prefieres, llegar a la señal o llegar a donde apunta la señal? Pues a dónde apunta. Bueno, pero casi siempre preferimos quedarnos en el milagro. ¿No es? Lo que nos anima son los milagros, no lo que los milagros señalan. Sí. Bueno, muchas gracias. Es que seguimos los milagros en lugar de que ellos nos sigan a nosotros. Quiero animarles, hermanas y hermanos, a que lean, a que estudien. Algunos, la verdad es que ni siquiera se acercaron a leer Hebreos capítulo 10, verso 19, a Hebreos 11:40. Solo podemos abundar en nuestra fe en la medida que nos alimentemos con el alimento de la palabra de Dios. Y si tú me dices, es que no tengo tiempo porque tengo otras cosas que hacer, déjame decirte, tus prioridades están equivocadas. Y te animo, te exhorto, te incomodo al invitarte a que te ocupes primero de lo primero, en la confianza de que con la ayuda de Dios podrás hacer todo lo que conviene. Pues muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias, Araneta. Gracias, pastor.